Un placer realmente estar con ustedes en esta mañana. Nosotros tenemos en este encuentro iberoamericano de educación un propósito fundamental en este momento y es reflexionar sobre el reto, sobre el desafío que implica la formación docente. Pensamos que incluso hasta el clima nos está colaborando para que hagamos una pausa y pensemos en cuál importante es el hecho de que nuestros docentes se formen de manera pertinente en un proceso en el cual la educación superior está cambiando eh, de manera vertiginosa y sobre todo teniendo unos cambios que demandan realmente aprendizajes significativos de los alumnos y al mismo tiempo de nuestros docentes. Nosotros queremos abrir este foro con expertos que tienen un recorrido en este ámbito, que nos pueden orientar acerca de buenas prácticas, de experiencias significativas, de oportunidades para poder enfrentar este e importante desafío de la formación docente en siglo XXI. Por eso vamos a dar la bienvenida a nuestros expertos, cuatro de ellos con una experiencia vasta, y vamos a comenzar con el doctor Joaquín Gairín. Él nos hablará de la reflexión permanente y la fundamentación de la práctica como retos profesionales. Vamos a hacer una introducción acerca de la experiencia que tiene nuestro experto. Es catedrático en pedagogía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido decano de centro e instituto universitario, director de departamento y comisionado para el Clúster de Educación y Formación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirige actualmente el Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo Organizacional y la Red Internacional de Apoyo a la Gestión Educativa. Sus ámbitos de especialización son desarrollo social educativo, desarrollo organizacional, la evaluación y la organización, dirección de investigaciones educativas de instituciones, la gestión del conocimiento colectivo, la administración pública y empresas en el ámbito de los sistemas educativos y otros temas relacionados con las comunidades formativas y de aprendizaje. Nuestro experto ha dirigido varios proyectos europeos muy reconocidos como ACDES, Oracle y Access for All, y ha participado como asesor ministerial sobre educación en varios países iberoamericanos. Ha recibido la distinción colectiva de Jaume Vives en el 2012 a la innovación docente, este premio reconocido por su trabajo, y además posee medallas colectivas de President Marcià, Cruz de San Jordi en el 2004 y Placa Josep Trueta en 2007. Con nosotros, nuestro experto y quien nos hablará acerca de esta reflexión permanente para una práctica que se vislumbra en estos retos profesionales de la formación docente. El doctor Joaquín Gairín, con nosotros. Buenos días a todos los presentes y los virtuales, los ausentes y los que se incorporarán. Gracias por la inmerecida introducción y de acuerdo con lo pactado en la moderación, intentaré ser breve en esta primera intervención y en todo caso quedo a disposición de lo que quieran ustedes aclarar. Mientras tanto, el compañero está poniendo un PowerPoint que servirá de hoja de ruta. A ver, hablamos de formación docente. Yo entiendo que si hemos Sí, de formar a los docentes es para la práctica profesional. No les formamos para otra cosa, sino para que sean unos buenos especialistas a la hora de trabajar en procesos formativos. Y esto incluye tanto la formación inicial como la formación permanente. Y el referente, como yo digo, siempre ha de ser estos profesionales qué han de hacer para lograr la máxima calidad formativa y los mejores resultados. Y eso tiene mucho que ver con el espejo de los profesionales prácticos, de los que están en las aulas, ¿no? Y lo que pasa en los centros educativos, los que pasan en las instituciones. Y cuando vemos lo que pasa en los centros educativos y en las instituciones, podemos ver muchas cosas. Una de las cosas que nos puede llamar la atención es que han cambiado mucho los contenidos
culturales, porque el avance de la ciencia ha incorporado conocimientos muy diversos y en permanente cambio de matemáticas, geografía, historia, biología. Han cambiado también los métodos de enseñanza. De una enseñanza muy tradicional ya se trabaja en métodos más activos, se ha incorporado los campus virtuales, etcétera, etcétera. También se han modificado los sistemas de evaluación y en realidad una buena formación debería adaptarse a estos cambios. Y en la práctica yo creo que muchas instituciones ya incorporan modificaciones en este sentido. Pero yo creo que hay dos aspectos que no se han incorporado o no tienen suficiente reflejo en la formación de los docentes y que tienen que ver con esa práctica profesional. Uno es el trabajo colaborativo en los centros. La actividad de la enseñanza siempre se ha caracterizado por una enseñanza muy individualizada. El profesor se pone delante de un grupo de alumnos y actúa bueno, en función de sus conocimientos. Eso que era válido hace 20 años, cada vez es menos, porque los sistemas formativos duran varios años y eso exige que haya una coordinación entre los profesores no solamente de contenidos curriculares, sino también de método de trabajo. Y esa coordinación no solamente habría de garantizar una transición eh, progresiva de lo que da a aprender el estudiante, sino debería fomentar el intercambio entre los docentes. Cómo se enfrentan ante un problema de indisciplina en el aula, cómo se enfrentan ante un problema de diversidad, qué hacer cuando los estudiantes están poco motivados. O sea, cada vez más en la práctica profesional el trabajo colaborativo de los docentes se impone si queremos una enseñanza de calidad. Y otro elemento importante que es, y que también caracteriza a un buen profesional, y es que un profesional no solamente aplica en la práctica los conocimientos que tiene, sino que a partir de esa aplicación lo que hace que es reflexionar sobre los efectos de esos conocimientos y en base a los resultados incorpora cambios. Lo que caracteriza a un profesional es la permanente reflexión y modificación de sus maneras de hacer para que sean las más adecuadas al grupo de alumnos, al momento histórico o a los objetivos de la formación. En ese sentido, esta profesionalidad docente, que yo la entiendo como una persona que permanentemente se actualiza y que es capaz de responder a esas exigencias de calidad y de colaboración, es a lo que deberíamos también dedicar un tiempo en la formación docente. Y cuando analizo eh, lo que yo conozco de la formación docente, sí que se ha avanzado, como yo he dicho, en contenidos, en metodologías, pero poco en enseñar, acostumbrar, desarrollar actitudes para una reflexión permanente de los docentes y también para el trabajo colaborativo. No conozco muchas instituciones de formación que proporcionen a los estudiantes estrategias para fomentar la reflexión personal y colectiva, procedimientos que nos llevarían a analizar nuestra propia práctica y, consecuentemente, introducir mejoras. Dificultades que hay y cómo hay que solventar todos los procesos del trabajo colaborativo. ¿Eh? Es verdad que se habla de estas cosas, pero en la formación no se proporciona herramientas, procedimientos, ni se practica. Con lo cual, los docentes que formamos muchas veces lo que hacen es reproducir, como muchas veces se ha dicho, pues cómo les enseñaron a ellos. Entonces, sobre el primer tema del trabajo colaborativo, si pasamos un momento a la transparencia, eh, quizá lo que tendríamos que hacer en la formación docente, insisto, formación inicial y formación permanente, cuando eso sucede, es avanzar y acostumbrarnos a trabajar desde el punto de vista de las comunidades de práctica profesional, que es un sistema de trabajo que se aplica en el mundo profesional. Y cuando hablamos de comunidades de práctica profesional, ¿de qué estamos hablando? Yo a veces distingo que una cosa es un grupo de trabajo, que es un grupo de personas que se reúnen en un momento determinado para hacer una actividad concreta y desarrollarla. Otra cosa es un equipo de trabajo, que es un grupo de personas que se reúnen en base a un objetivo
tenemos que generar una programación, tenemos que desarrollar un sistema de evaluación y a partir de ahí de realizar una serie de actividades. Y por lo tanto el equipo es más consistente que un grupo porque trabaja no solamente para acciones puntuales, sino para objetivos. Cuando nosotros hablamos de comunidad, hablamos de un paso más. Es un grupo de personas que no solamente se reúnen para realizar actividades, alcanzar determinados objetivos, sino que comparten determinados valores. ¿Y eso qué significa? Significa que este grupo de personas comparten, entienden que pueden aprender unos de otros, que intercambiando ideas con los compañeros puedo enriquecer mi propio trabajo y el trabajo de los demás. Entienden que el conocimiento experiencial es transmisible y si es compartido se puede enriquecer. En ese sentido, cuando hablamos de comunidades de práctica profesional, estamos hablando de personas que creen que el intercambio nos ayudará a ser mejores profesionales, pero estas comunidades le llamamos de práctica profesional. ¿Por qué? Porque el foco del debate, del análisis, se centra en problemas de la práctica profesional. ¿Cómo haces tú para que el alumno aprenda derivadas? ¿Qué respuesta das a un alumno que se enfrenta al profesor dentro del aula? ¿Qué hacer con los asentismos? ¿Cómo lograr que las conexiones virtuales las personas estén atentas? Esas que son preocupaciones de todos los profesores, seguramente si las compartiéramos colectivamente, podríamos encontrar algunas respuestas, algunas estrategias. En ese sentido, las comunidades se focalizan en problemas muy concretos y que tienen que ver con el desarrollo profesional. Y lógicamente entienden que a través de ese intercambio entre profesionales se puede agrandar el conocimiento propio, pero también el conocimiento colectivo. Si los aprendizajes se registran y los aprendizajes se desarrollan como tales. Si pasa a la siguiente, por favor. Esto nosotros lo llevamos practicando en muchas instituciones, la creación de estas comunidades, y a modo de ejemplo, uno de los mecanismos que utilizamos para proporcionar conocimientos necesarios y compartir algunas de las actitudes que han de cambiar, es realizar un proceso de trabajo a través de preguntas. Aquí se refleja, por ejemplo, una preocupación: ¿cómo podemos mejorar la calidad de la formación que damos? Seguramente las respuestas son muchas, pero desde la práctica nos podremos preguntar qué entiende usted por una mejor calidad docente, qué entiende usted por calidad de la formación, y a partir de este intercambio podemos llegar a unos elementos comunes. Para los que estamos aquí, la calidad de la formación básicamente se identificaría con la respuesta a tres o cuatro cuestiones. Dar respuesta a las necesidades de los estudiantes, proporciona conocimientos, actitudes, destrezas que no tenían, etcétera. A partir de este elemento común nos podemos plantear, ¿vale? Si entendemos esto por calidad, ¿cómo sabremos si nuestra enseñanza es de calidad? ¿Qué indicadores cada uno de nosotros proporcionaría para poder analizar nuestras propias prácticas? Y entre todos podemos hacer un pequeño instrumento en donde priorizamos aquellos aspectos en los que coincidimos. A partir de aquí, la tercera cuestión es: si entendemos por calidad formativa lo que hemos definido y creemos que se puede medir de alguna manera, midamos nuestra calidad formativa y veamos dónde somos más débiles. Y a partir de ahí podemos plantearnos cómo mejorar determinados temas. O sea que lo que caracteriza a estas comunidades de práctica profesional es un proceso que a través de preguntas intenta generar la respuesta a una pregunta, una respuesta contrastada desde la práctica y que pueda de alguna manera solventar. De tal manera que mediante estos mecanismos nosotros trabajamos con muchos profesores y vamos elaborando protocolos de intervención en determinados problemas del aula, cómo vencer la resistencia, metodologías activas, etcétera, etcétera. ¿Eh? Yo creo que este tipo de estrategias se deberían trabajar en la formación inicial y permanente, porque no es que los profesores no quieran colaborar, que muchas veces no tienen experiencia en este tipo de prácticas y las reuniones se convierten simplemente en que cada uno cuenta lo que sabe, ¿sí?
ordenarse de acuerdo a un producto, ordenarse de acuerdo a una problemática concreta. Si pasa, por favor, la transparencia. Eso poco a poco nos haría transformar los centros, esto ya lo conocemos, de ser instituciones burocratizadas, altamente individualizadas, a ser espacios donde hay momentos para este intercambio, para este trabajo colaborativo. Y a partir de aquí, si pasamos la transparencia, podemos convertir estos espacios de colaboración profesional en comunidades, en la medida en que no solamente compartimos la filosofía, sino un método de trabajo y un propósito, que es ir acumulando conocimientos sobre las dificultades que tenemos a nivel docente, a nivel de formación. Y este espacio de comunidad profesional se puede convertir en una comunidad para aprendizaje, para que todos aprendamos de tal manera que estar en un centro de formación no solamente contribuye eh, y me ayuda a superar las dificultades que yo tengo, sino que también mejora mis conocimientos y por tanto también aprendo. Es un espacio de aprendizaje permanente para el profesorado y no solamente de resolución de problemas profesionales. Bien, de alguna manera entiendo que debería trabajarse en estas formaciones, metodologías, sistemas de trabajo que tengan que ver con la creación y gestión del conocimiento colectivo. No solamente se trata de intercambiar experiencias, sino a partir de ellas generar nuevo conocimiento. Y el segundo elemento que yo quería destacar es la práctica reflexiva. Eh, esa práctica reflexiva, que puede ser pasar de lo personal a ser compartida, al final puede llevar a generar este tipo de comunidades y este tipo de aprendizajes. Pero esa práctica reflexiva no es suficiente. Tenemos un gran bagaje en el mundo de la educación, pero poco se conoce. Hay muchas estadísticas que hablan de lo poco que leen los profesores y de la mucha información que se genera en congresos como estos que quedan simplemente en las actas. Creemos que ha de haber un paso fundamental en los profesionales, que es que las decisiones que tomen ante una dificultad de los estudiantes no se basen solo en el sentido común, sino se basen también en experiencias que se demuestran que han sido factibles, en algún caso positivas, y por lo tanto eso lleva en los últimos años a toda una corriente que habla de las prácticas educativas basadas en evidencias o las prácticas educativas informadas por la evidencia. ¿Y qué hay detrás de ello? Detrás de ello hay el interés de lograr que los profesionales pasen de ser simplemente artistas delante de un grupo que van improvisando, a ser un poco más tecnólogos, un poco más profesionales, en donde las actividades que hacen las pueden justificar. ¿Por qué enseño con este método y no otro? No solamente por mi propia experiencia, que eso puede ser un elemento importante, sino también porque determinados estudios han demostrado que esta manera de coger el lápiz, que esta manera de orientar la actividad promueve un pensamiento más abierto que esta otra, etcétera. Esta práctica informada por evidencia, si pasa por favor, es lo que los sistemas educativos están intentando impulsar en el contexto europeo y en el contexto internacional. Y detrás de esta práctica basada en evidencias, lo que se intenta que es unir mucho más la teoría pedagógica, que a veces está en los anaqueles de las universidades, de los grupos de investigación, y la práctica educativa, que a veces está en el marco de los profesores. Esto se ha planteado muchas veces como un puente roto que queremos sea de reconstruir. Los profesionales que se dedican a la investigación harán un buen beneficio a la sociedad si esa investigación la vinculan a los problemas reales de las aulas, y los profesores de las aulas seguramente mejorarán su práctica si les ayudamos a analizar lo que hacen y si tiene sentido o no tiene sentido. Esta vinculación entre teoría y práctica es lo que en la actualidad se está intentando impulsar desde los sistemas educativos.
Pero esto de cara a la formación, ¿qué significa? Que nuevamente habremos de enseñar a los docentes cómo hacer prácticas reflexivas, cómo incorporar a las prácticas profesionales evidencias. ¿Qué tipo de evidencias podemos recoger para mejorar nuestra práctica? ¿Dónde están estas evidencias? ¿Cómo analizarlas y cómo de alguna manera incorporarlas? En este sentido, si pasa por favor, en este sentido hay estudios que se están recopilando, hay varias redes de prácticas basadas en evidencia, informadas por la evidencia, que denotan que aquellos profesionales que sus prácticas están más fundamentadas en avances científicos, en estudios que pueden ser tesis tesinas, los resultados escolares se multiplican. Se multiplican porque dan más consistencia a la actividad, muchas veces eliminan un esfuerzo suplementario y en último extremo facilitan conseguir lo mismo con menos esfuerzo. O sea, no solamente digamos que está eh, suficientemente fundamentado esta decisión que están tomando los centros educativos, si puede pasar por favor, sino que nos invitan a incorporarlo a nuestra propia actividad. Incorporar la reflexión y la toma de decisiones basadas en evidencia, lo que hace es mejorar la formación de los propios profesionales, lo que hace es garantizar intervenciones más ajustadas a las necesidades y detrás de ello, cuando esta reflexión es colectiva, como planteaba antes, lo que favorece también es la mejora colectiva y por lo tanto el desarrollo institucional, no solamente el desarrollo personal. Porque muchas veces lo que sucede es que puede haber reflexiones, que puede haber intercambios, pero a veces esto se queda en la esfera personal. Y hemos de trasladar lo que pasa en la esfera personal a un registro que permita que otros se beneficien de estas reflexiones y otros se beneficien de estos avances. Si pasamos, por favor, y con esto ya voy acabando, para lograr un cambio en la formación inicial o permanente a través de estas prácticas informadas en la evidencia, nosotros lo que hacemos es talleres formativos. Tenemos, por ejemplo, en este momento hay un proyecto pagado en el Departamento de Educación, en este caso de una comunidad autónoma, que se trabaja con 25 centros y aproximadamente 400 profesores. Entonces, se les pide que cada centro identifique una innovación que consideren interesante sobre la que están trabajando y hacemos con ellos un ciclo de reflexión. Esto porque es una innovación. Esta innovación, ¿cómo usted la explicaría y la justificaría delante de los docentes? ¿Ha buscado información sobre esta innovación? eh, ¿Cómo podemos conseguirla? Y mediante un proceso de acompañamiento a través de talleres logramos que esa innovación la fundamenten más, la mejoren a partir de experiencias de otros y sobre todo eso quede instalado en el ADN institucional. Sea, por lo tanto, y resumiendo, entiendo también que sería interesante que la formación inicial de los docentes permanentes, si no lo han tenido, tuvieran también conocimiento de este tipo de estrategias, porque es también la base de la calidad educativa y de la calidad de formación. Estos eran básicamente retos que yo creo que se han de incorporar a esa formación inicial que no hacemos y también a la formación permanente. Lo que tienen en pantalla son ejemplos de procesos de reflexión que hacemos con los centros que están innovando. A través de estos procesos lo que buscamos es un cierto sistematismo, igual que en el caso anterior. Un cierto sistematismo que acostumbre a los docentes no improvisar, sino a finalizar mucho más esas cosas. Y nada más por mi parte en esta primera fase y gracias a la moderación. Muchísimas gracias. Un aplauso para el doctor Joaquín Gairín. Muy interesante cada uno de sus puntos expuestos y por tanto agradecemos de verdad su participación. Pasemos entonces ahora a nuestra experta doctora Marcia López, quien hablará con nosotros acerca de la formación del profesorado de la educación superior para la transformación social
para la extensión académica. Ella es postdoctora en políticas públicas de la educación y doctora en sociología. Posee maestría en educación, posgrado en supervisión y currículo y grado en pedagogía. Profesora de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mezquita Filó, investigadora en temas de políticas públicas de la educación, gestión de las políticas y equidad, tecnologías hacia los cambios sociales, movimientos y los cambios sociales. Además, es asesora del Decanato de Extensión y Cultura de la Universidad Estadual Paulista. Con nosotros, nuestra experta, y le damos la bienvenida. Elsa, muchísimas gracias, compañeros, equipo, todos los que han hecho un esfuerzo que me lo imagino que ha sido muy parecido, muy cercano lo que hemos vivido allá en marzo de 2020, porque hemos cambiado con un récord y me parece que tiene expertise, porque está todo funcionando muy bien. Muchísimas gracias por la posibilidad, por la invitación de la coordinación de estar en este momento, en este importante congresso, são quase que 2 décadas, 19 anos, e eu creio que queda um processo muito interessante. É um gosto poder falar tras o professor Joaquim Garim, sempre quedamos sem palavras, pero ojalá podamos as 3 outras ponências fazer um diálogo. Muitíssimas graças por la coordenação e esta universidade que eu he estado allá e me quedei encantada muito pronto com seu campus, com sua sede, com seu verde e todo mais. Ojalá podamos volver e desfrutar de este entorno, tanto por su estructura arquitectónica como por las personas, sin duda. Pues nada, voy entonces a empezar a compartir mis diapositivas y habíamos entonces quedado que yo hablaría desde una vivencia muy importante para nosotros. Ya me contarán si están, si disfrutan, ¿sí? Sí, podemos verla. Vale, muy bien. Bueno, entonces el título que le he dado a esta parte de mi charla, el tema de la formación del profesorado de la educación superior para la transformación social por la extensión académica. Como han visto en los talleres que el profe Joaquín Garín nos ha presentado ahí para el cambio de las comunidades de prácticas profesionales a comunidades de aprendizaje, ele empieza com as práticas e se lo termina com as práticas. Se hubiéramos quedado, não resultaria tão bueno. ¿Por quê? A mim me gostaria, por exemplo, para começar, provocando-lhes a um diálogo muito curto que seja. Então, me gostaria que pudieran fazer como que em seus móveis ou suas computadoras, el menti.com ou menti.com, e o código de acesso é este, 16870459, porque me gostaria que contestaran, aunque muito pronto, vou a outro sítio, solamente para que empecemos com por lo menos uma intencionalidade de uma stop share, me vou aqui para que pueda esperar por ustedes. De comienzo un momento, que tengo que enviarles aquí. Les puesto en el chat, ¿vale? Menti.com y el código que tendréis, y solamente para una pronta mirada, a ver qué me dicen, qué comprenden ustedes por una práctica de extensión, aunque sea académica, universitaria, lo que sea. Pueden, me regalarían alguna, a ver aquí, ¿quién empieza? Para. Voy a presentar aquí, mira, para presentar. A ver, para ti, entonces, la extensión académica significaría el qué. Aquí está el sitio que tienen que hacer, menti.com, y el código es este. A ver qué logramos aqui como alguma ideia de lo que seria para ti a extensão acadêmica. Alguém? Vale, perfeito. Aprendizaje vivencial, cultura, transferir conhecimentos. Muito bueno, muito bueno. Hemos comenzado muito bem. Aprendizaje vivencial, cultura estão como que assim, porque são 3 pessoas.
Y si pueden repetir, ¿vale? Las palabras, si les parece. Cultura, ¿vale? Transferir conocimientos, continuidad, miren. Cultura, ahora sí, ecosistema, muy bien. Y lo ven, vivencias, queda un cambio aquí, vinculación, ecosistema de aprendizaje, investigación, miren, medio ambiente, aprender de la realidad, cultura, actualización, actividades colaborativas, vinculación, parece que se ha como que puesto delante de todos. Experiencia, vinculación sigue aquí, como que nadie le quita la primera plaza, el primer sitio. Aprendizaje, comunidad, función social, universalidad. Mira, actualización. La colaboración, ¿no? Parece que está muy cercana. Trabajo colaborativo, vinculación, nadie le quita el primer lugar, la primera plaza. Muy bien. Perfecto. Miren, seguimos. Muy bien. Con estos 37 de participación, a mí me parece, perdone, volveré aquí al final, ¿vale? Porque tendremos aquí una provocación que se les agradezco que hayan contestado, porque para mí no haría sentido que yo siguiera y hablase con ustedes, perdonen, déjame que vuelva al sitio ¿correcto? Empoderamiento. Alguien se ha puesto aquí. Gracias, Vianela. Perfecto. Empoderamiento. Vamos a utilizarlas. Muy bien. Elsa, por favor, solamente se siguen viendo, siguen mirando. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya se Vale, puede. gracias. Muy bien. Entonces, la pregunta que hago yo y desde dónde yo la hago, aunque esté aquí en Santo Domingo hoy, en este proceso de aislamiento por nuestra seguridad, yo hablo desde la Unesp Brasil, que ha sido fundada en 1976. Algunos de nosotros nos encontramos allá el pasado año en Araraquara y ha sido un gusto, ojalá podamos nos encontrar de nuevo aquí. Pero les cuento que esta experiencia y esta vivencia de la extensión, del decanato de extensión, hace parte de mi formación desde siempre. Pero nunca yo he sido responsabilizada por la formación de la gente que va a hacerlo. Esto que ustedes han contestado como la vinculación, como el aprendizaje colaborativo, como el entorno, como la transformación social, no es algo sencillo de hacerlo para ninguna de las universidades en Brasil, y les hablo desde aquí, porque esta es una de las tres estaduales, y como ustedes en República Dominicana y muchísimo de nosotros en América Latina, la desigualdad es social y la transformación social forman parte de una función social que la universidad se la cumple. ¿Y se la cumple cómo? En caso de nosotros, el tema es tan importante y relevante para que podamos tener en cuenta, que incluso nuestra Constitución Federal, que es la carta más importante del país, del 1988, tiene un artículo, el 207, que trata exactamente del proceso ese de la indivisibilidad de la enseñanza, de la investigación y de la extensión. O sea, si por la tradición en la historia de las universidades hemos empezado ahí en la Edad Media con las aulas magnas, el proceso ese de enseñanza, perdonen que no he traducido al español aquí, pero tendríamos entonces el tema este de la extensión del enseño, la enseñanza como el proceso más relevante. Estos estudios, debates, semáforos y charlas muy largas, muy interesantes, si a eso se ha añadido la investigación, que ha empezado algunos siglos después. Pues nada, las universidades entonces en su tradición son por excelencia el proceso es de la enseñanza de los expertos a aquellos que han recién llegado para su formación profesional al comienzo, luego a persona humana en algunos momentos, pero no menos importante de la ciudadanía, y luego la investigación se lo hace. Más recientemente, en el siglo XX, una otra parte en el modelo ese de Humboldt, que no por casualidad lo ha dibujado, lo ha diseñado alguien en la
Alemania del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, el proceso ese de la extensión, que tiene por su principio y fundamento el contacto con la comunidad, la resolución de los problemas y el estudio siempre compartido, colaborativo y continuado para la resolución de esos. Parece todo muy sencillo, todo muy simple, pero para nosotros allá, la experiencia que tendremos en nuestra UNESP, que como han visto, estamos en 24 ciudades distintas, con todas las carreras posibles e imaginables, y todo eso se pasa, por ejemplo, por el proceso de una demanda social local. Y desde ahí se hacemos como que una colaboración desde dentro de la universidad con sus cursos de grado y posgrado, sus carreras todas, los docentes, los que son estudiantes y, por supuesto, siempre alguien externo a nuestra institución. Si lo hacemos así, una construcción de acciones, actividades que van a ser desarrolladas y ellas tienen que necesariamente volver a este proceso de la demanda inicial que la provocado, que la ha hecho con que empezara. Pues nada, el perfil de ese profesorado para hacerlo, sin duda ninguna, demanda algunos cambios. Estos cambios, sin duda, tendrían que ver con el proceso de qué extensión estamos hablando nosotros. Estamos entonces hablando de un proceso de prácticas de enseñanza y aprendizaje. Esta es una foto muy típica de algunas ciudades de nuestro país. Como sabéis, tendremos como que más de 5.570 municipalidades. La parte más grande de ellas son así, rurales, con un vínculo muy fuerte con nuestras prácticas de supervivencia y todo eso. Y en estos espacios, promover la extensión abierta a la participación de la población con el objetivo de difundir logros y beneficios derivados de la creación cultural. ¿Se acuerdan que han puesto allá cultura? De la investigación científica, han puesto también allá, y tecnología generadas desde nuestra institución. O sea, en un momento en que la institución sale de su entorno, sale de su campus, sale de su sede para estar con esta población, esta comunidad y esta gente. Actuar en favor de la universalización y perfeccionamiento de la educación básica, este es un tema muy importante para nosotros, mediante la formación, capacitación y realización de investigaciones pedagógicas y desarrollo de actividades de extensión que acerquen a los niveles escolares. Como pueden mirar en esta foto, quedan, por ejemplo, chicos, niños, chavales aquí, señores, señoras, por cuestiones de género, raza y renta, lo seguro que lo van a identificar la diversidad que tendremos aquí. Y miren, por casualidad, es el profesor de la universidad que estaba aquí haciendo una actividad. Aquí quedan cuatro efectivamente estudiantes de ellos. Y miren, incluso por la foto, el modo como la foto está puesta, que la horizontalidad se los caracteriza. La extensión, concebida de manera crítica desde la extensión, se constituye en uno de los elementos esenciales para que la universidad se establezca como una institución democrática, plural e inclusiva. Parece todo muy sencillo, mas lo imaginen que es nosotros, doctores, estudiosos, investigadores de temas, para que podamos ponerse así, como que en una posición de diálogo. Miren la señora esta, como le ha impactado. Me acordou muchísimo el profe Francesca ayer comentando de una profesora que se le ha puesto el nombre y le ha conocido como Carmen, que le ha comentado, miren, no necesitamos cursos, necesitamos una comunidad. Esta señora lo hace como aquella profesora ayer comentó, o sea, impacta, porque las actividades de extensión deben basarse en el objetivo de solucionar problemas de exclusión y discriminación social apoyados de una manera democrática. En ese sentido, hemos sido, por ejemplo, de alguna manera formados como profesores que somos aquí, la parte más grande en este encuentro, como profesionales reflexivos, segundo Sean, o personas que desarrollan saberes docentes, como Maurice Tardif lo ha comentado, ou investigadores, como Eliot ha comentado, ou intelectuais críticos, como Henri Giraud lo ha classificado em 97. Para estes tempos,
seguro que se lo necesitaremos de profesores que tengan la incertidumbre como una norma, como una ley, como un fundamento. Porque cuando en una situación problemática es incierta, la solución técnica de problemas depende de la construcción previa de un problema bien definido, lo cual no es en sí mismo una decisión o una tarea técnica. Cuando un profesional reconoce que la situación como única no puede enfrentarse únicamente aplicando técnicas desarrolladas y derivadas de su bagaje y conocimiento profesional. Aquí, seguro, não só a mim, pero a cada um de nós outros, se lhes apresentamos um problema social, seja de República Dominicana, seja de Brasil, seja de Espanha, seja de Bolívia, seja de México, não importa. Tendremos desde nossas teorias alguma proposição. Pero ¿qué pasa? En la práctica de extensión, para construir estas soluciones, tendríamos que estar el tiempo todo, como que esta mirada con el fundamento de que no solamente las teorías van a solucionar los problemas sociales, incluso algunos problemas sociales han sido provocados por algunas teorías que han sido implementadas en nuestros países sin la crítica, sin el diálogo, sin el proceso ese colaborativo. Y en ese sentido, en situaciones de conflicto, por ejemplo, de valores, no existen fines claros que sean consistentes en sí mismos y que puedan guiar la selección de la técnica de los medios. Aquí queda una discusión muy importante de nosotros, el proceso de hasta qué punto la implementación de una técnica ya no sería por sí sola una decisión política de nosotros en la universidad. Sin embargo, son precisamente estas zonas indeterminadas de prácticas de las que profesionales y los observadores críticos de las profesiones han recibido con cada vez más claridad en las últimas 2 décadas, como un aspecto central en nuestra práctica profesional. La idea esta de una zona que es indeterminada, que nuestra teoría por sí sola no alcanza la construcción de las soluciones. En ese sentido, hacia la finalización de este momento de reflexión, la dialogicidade, como estamos chamando allá nesses momentos em nossa prática em la universidade, de formação de nossos companheiros e companheiras de uma formação continuada hacia a prática de la extensão. A esta dialogicidade, se la miramos assim de cerca, tendrían elementos como o diálogo, a reflexão, a prática e, por supuesto, sempre a ideia de la criticidade. A cada um de eles, seguro que os talleres que o profe Joaquim Gaylin nos ha apresentado, funcionariam muito bem. He puesto aqui algumas referências que podremos seguir adelante y muchísimas gracias por ese momento. Me voy si me permiten, Elsa, si queda un ratito, solamente para volver allá De acuerdo. Sí, si puedo, a volver a Sí, nuestra, vamos, perdona, eso, vamos a al ver esos municipio. resultados. Eso assim, vemos aqui, porque me parece que tendríamos sim uma possibilidade muito interessante. Aqui estamos nós, compartilhar, a ver se nos permite. A ver se nos permite. Aqui estamos. Miren, con un buen número de presentaciones y seguro lo hemos terminado así, con la idea de la vinculación, preparación, que importante es, colaboración está muy cerquita, trabajo colaborativo, aprendizaje, compartir conocimientos, pero miren, qué interesante, no son menos importantes esos que están aquí, miren, corresponsabilidad, la idea toda de las vivencias y permanencia, porque se califica a permanência tanto de los estudiantes como dos maestros. Vinculação com a realidade muito, muito boa. Serviço, que é uma parte que se ha hecho uma confusão, um lío com a extensão. Era muito assistencialista, muito prestação de serviços. E a extensão que lá necessitamos para cambio social tem que ver, sim, com este processo. Uma vinculação, uma colaboração, um trabalho colaborativo e compartilhar conhecimentos. Ninguno de nosotros lo hemos aprendido esto en nuestras formaciones como investigadores
que somos. Por lo tanto, hace falta un momento para esto. Muchísimas gracias, Elsa. Muchas gracias a usted. Nuestros aplausos para usted, doctora Marcia López, por esta increíble realmente presentación en la que nos ha permitido reflexionar sobre la extensión. Vamos entonces ahora a llamar al escenario a nuestra siguiente experta, la doctora Patricia Matos. Ella hablará acerca de prácticas docentes, escenarios para el desarrollo de competencias de investigación. La doctora Patricia Matos Lluveres es vicerrectora académica de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UMPU, donde lidera procesos estratégicos orientados a la innovación educativa, la calidad académica y la internacionalización universitaria. Es doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Córdoba, España, con una investigación destacada sobre competencias mediáticas e informacionales en estudiantes universitarios, y ha desarrollado múltiples iniciativas de formación docente y fortalecimiento institucional en la República Dominicana. Con más de 2 décadas de experiencia en gestión académica y formación de maestros, ha encabezado procesos de transformación institucional centrados en la calidad educativa, el fortalecimiento de la práctica docente y la consolidación de una universidad comprometida con la investigación, la sostenibilidad y la formación integral. Es educadora de vocación, posee una maestría en formación de formadores y ha participado activamente en los procesos de rediseño curricular de las carreras de educación en la República Dominicana, contribuyendo al fortalecimiento del sistema formativo nacional. Su compromiso trasciende el ámbito institucional, participando activamente en redes nacionales e internacionales de educación superior, desde las cuales impulsa la construcción de políticas públicas, la cooperación académica y la transformación del sistema educativo dominicano. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a la doctora Patricia Matos. Muchísimas gracias, Elsa, por la presentación. Todo un manjar, los dos colegas que han estado aquí con nosotros esta mañana. Yo creo que el doctor Gairín y la doctora María nos ponen la vara muy alta, ¿verdad? Para nosotros poder entonces aquí humildemente presentar nuestras experiencias. Gracias. Vuelvo y repito, un gusto estar aquí en este espacio de ley de 2025. Siento mucho las situaciones del clima, pero ¿verdad? Estamos aquí. Y especialmente en este foro que se encarga directamente de reflexionar sobre la formación docente. Como Elsa comentaba en esta mañana, pues me corresponde hablar un poquito sobre el tema de las prácticas docentes. Y me voy a centrar en estas prácticas docentes que son parte de la formación inicial de nuestros jóvenes estudiantes de educación. Si me permiten, por favor, compartir pantalla, voy con mucho gusto. Me dicen si pueden ver. No está en Sí, pantalla. ya Ahora todavía en está. pantalla completa no, pero ya se ve. Ahora sí, gracias. Perfecto. Entonces me coloco aquí. Les decía que todo este tema de las prácticas docentes es todo un desafío, sobre todo porque, como ustedes ya han mencionado, si formar docentes ya se constituye en un desafío, formar docentes investigadores es aún más complejo, pero realmente es transformador. Comienzo un poquito hablando del rol de la universidad en todo este desarrollo de estas competencias. La universidad como formadora del pensamiento crítico e investigativo, yo creo que forma parte de todas nuestras misiones institucionales. Y la universidad tiene que ser ese espacio o ese lugar donde se aprende a pensar, donde el conocimiento no solamente se recibe en el aula pasivamente, sino que se reconstruye con un sentido propio. No se trata de repetir lo que otros dicen, sino de mirar con preguntas, con curiosidad, todo lo que existe. Me llamó mucho la atención en este punto los cuadritos que tenía el doctor Gairín en su presentación sobre que teoría es cuando usted sabe todo, pero nada funciona, y que la práctica es cuando todo funciona, pero no sabes por qué. Me encantó y me quedo con el doctor Gairín.
este reto, ¿no? De formar docentes con pensamiento crítico e investigativo es sin duda uno de los mayores desafíos que tenemos en la educación superior actual, específicamente en esta área de la formación docente, porque supone enseñar a mirar más allá de lo que existe, a dudar de lo que hay y a buscar nuevas respuestas. Este pensamiento no surge de la nada, nace en la práctica. Ustedes bien, los dos ponentes lo han mencionado, en el contacto directo con los estudiantes, con los aciertos, con los errores del aula, con esa inquietud que lleva a preguntarnos por qué algo ocurre y cómo lo puedo mejorar. En la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña creemos que la práctica docente es ese primer escenario donde el maestro aprende a investigar su propia realidad y así lo verán más adelante cuando empiece a presentarles un poquito cuál es la estructura de esa práctica que realizan nuestros estudiantes. También les permite construir ese conocimiento desde su experiencia y además comprender, como mencionaba el señor Pedro ayer, que cada aula es en sí misma una fuente inagotable de aprendizaje. Yo quiero aprovechar este momento antes de pasar a lo que dice la diapositiva y contar un poquito una experiencia de personal en mi formación como docente. Tenemos una colega en el panel que es Laura Abreu, que viene luego de mí, que fue mi compañera en la universidad. Ella sabe cómo han cambiado los tiempos y cómo nosotros en nuestra formación inicial, pues solo tuvimos la oportunidad de ir un par de veces a una escuela. Todo, quizás las que trabajábamos en aula y estábamos vinculadas al ámbito educativo, pues nos sentíamos un poco más cómodos porque podíamos ir llevando esa teoría, eso que íbamos aprendiendo, lo podíamos ir llevando a la práctica. La estructura de la formación no nos permitía tener esa interacción, llegar al aula constantemente y poder conocer esa realidad. Yo quiero contar que cuando yo llegué a la primera práctica, que era una observación, yo me senté en un ladito del aula. Me senté con una libretica que yo llevaba, era un centro de educación inicial modelo, y veía a la profesora pues tratando de lidiar con los niños, de hacerlos prestar atención. Y yo tratando de entender cómo aquella maestra, con esa mezcla de paciencia y de ternura, lograba mantener a estos niños curiosos atentos. Pues yo tomaba nota, yo registraba lo que ella hacía, pero yo sentía que había algo que faltaba y que nadie me lo podía explicar, que era esa interacción, eso que la maestra estaba viviendo en ese momento, esa interacción con los estudiantes. En una segunda práctica, que creo que Laura puede acordarse que luego teníamos una segunda práctica donde podíamos interactuar con los niños. Y allí tuve la oportunidad de preparar una pequeña actividad. Quise probar algo diferente, enseñar números con canciones, y créanme que traté de hacer lo mejor posible para llevar a esa práctica y funcionó. Los niños se animaron muchísimo, empezaron a cantar, a moverse y yo de verdad que sentí una gran emoción de enseñar. Pero yo salí de aquella clase con una libreta llena de anotaciones y con muchísimo más preguntas que respuestas. Hoy mirando hacia atrás, yo entiendo que ese momento donde yo estaba en el aula, yo estaba investigando sin saberlo quizás y sin llamarlo así. Yo estaba observando, interviniendo, analizando, reflexionando. Esta experiencia me enseñó algo que todavía lo conservo y que lo llevo conmigo, que la práctica docente no es solo un espacio para aplicar lo aprendido, sino que es un laboratorio de descubrimiento donde cada duda se transforma en conocimiento. En el fondo, eso es enseñar, convertir la curiosidad en aprendizaje. Y cuando el estudiante llega al aula de práctica, es ahí donde la teoría comienza a cobrar vida. Todo aquello que se aprendió en la clase de didáctica, de psicología del desarrollo, de evaluación, se pone a prueba frente a la realidad. Y es por eso que decimos que la práctica docente es el laboratorio natural de aprendizaje pedagógico.
Es allí, vuelvo y repito, donde el futuro maestro puede observar, analizar, cuestionar y aprender de la experiencia. Los estudiantes comienzan a aplicar esa teoría, observando, analizando, y entienden en ese momento que enseñar no es solo aplicar un método, sino que deben comprender a los niños, a su contexto, sus emociones, sus diferentes formas de aprender. Para acompañar este proceso, pues utilizamos estrategias claves e instrumentos claves que nos permiten registrar toda esa información que necesitamos para hacer esa reflexión. Además, es importante esta documentación para analizar y dialogar, como ustedes decían, compartir esa experiencia. El seguimiento en el aula, el acompañamiento del tutor que acompaña la práctica es sumamente importante porque no es un supervisor, no es una persona que está ahí para decirte que lo que estás haciendo está mal, sino que es un mediador de la indagación y la reflexión que guía y acompaña y ayuda a ese estudiante a descubrir el sentido de lo que observa. Recuerdo siempre que mis profesores de Barcelona me decían el formador de formadores era siempre como un oftalmólogo. Nosotros los que tenemos lentes sabemos que cuando vamos al oftalmólogo, nos prueban diferentes lentes, nos van poniendo muchas pruebas para ver con cuál nosotros vemos mejor. Y entonces cuando nos sentimos cómodos con algo, pues con uno de estos cristales, pues le decimos ¿verdad? Que ese es. Entonces siempre mis profesores comparaban el formador de formadores con ese oftalmólogo que constantemente está ayudando a descubrir a los estudiantes el sentido de lo que observa. En este intercambio entre teoría, práctica y el acompañamiento, que es sumamente importante, es donde el aprendizaje pedagógico se vuelve profundo, se vuelve vivo y se vuelve significativo. Cuando hablamos de esta práctica, de la práctica docente como laboratorio pedagógico, nosotros nos referimos a un espacio donde la teoría se transforma en una acción con propósito. Lo vimos hace un momentito. Y en el aula de práctica, el estudiante no solo aplica lo que aprendió, como yo decía hace un momentico, también experimenta, analiza, ajusta y vuelve a intentar. Ahí los ciclos, usted mencionaba, profesora Marcia, a Elliot. Cada experiencia genera nuevas preguntas y esas preguntas regularmente son el punto de partida de toda investigación. Los estudiantes comienzan a descubrir que enseñar no es repetir estrategias, sino mirar qué ocurre, interpretar estos resultados y tomar decisiones. Surgen preguntas poderosas que nos llevan a la reflexión. ¿Por qué mis estudiantes no aprenden como espero? Siempre recuerdo que a los estudiantes siempre nos hacemos como el tema del mea culpa, o sea, ¿qué no estoy haciendo bien para que las cosas no se den? ¿Qué no estoy haciendo correcto para que mis estudiantes aprendan? ¿Qué factores externos están influyendo en su aprendizaje? Y cada una de esas preguntas convierte la práctica en un proceso de indagación y al mismo tiempo en una experiencia profundamente humana. Y ustedes verán por qué yo menciono esto aquí. El futuro profesor, el docente en formación, deja de ser un espectador y pasa a ser un protagonista de su propio aprendizaje. Construye su conocimiento desde la acción y la reflexión. Y por eso es que damos tanta importancia a la práctica en la UNFU, denotando que la práctica es el corazón de la formación docente. Es un espacio donde el maestro se forma enseñando, observando e investigando. Voy ahora a hablar un poquito del marco normativo dominicano. Todo este esfuerzo que estamos realizando en la universidad no ocurre al margen de las políticas nacionales. En la República Dominicana tenemos todo un sistema de formación docente normado. En el año 2015, bueno, y en el 11 nace la primera normativa que rige todas las carreras de educación. En el año 2015, pues se establece la normativa 0915, una normativa que trazaba las pautas para todo este proceso de formación docente y que establecía el desarrollo curricular de la formación de los maestros de excelencia, que así se llamaron. En el año 23 se revisa toda esta norma
y pues nace la 0123, que es la vigente, y de ella y de la 0915 podemos rescatar algunos aspectos muy valiosos con el tema de la investigación en la práctica. Establece que la investigación educativa es un eje transversal del currículo en formación docente. Y esto marca un cambio de paradigma muy importante en la República Dominicana. La investigación deja de ser un componente aislado en los planes de estudio o un requisito más para graduarse, como hacer una tesis, para convertirse en una forma de aprender y de enseñar. La normativa además promueve proyectos de investigación orientados a la mejora socioeducativa del país, de los centros educativos, fomenta la creación de estos centros y espacios dedicados a la investigación dentro de las instituciones formadoras y también impulsa la formación de los formadores con un enfoque en innovación e indagación, porque no podemos formar docentes investigadores si nosotros los formadores no investigamos. Siempre recuerdo que mis profesores decían, el método es parte del contenido. No puedo enseñar lo que no aplico. Y sobre todo nosotros los docentes, que es muy difícil que repliquemos la forma en la que nos dicen que enseñemos, sino en la forma en que nos enseñan. Em, los docentes además deben articular esta práctica con la producción de conocimiento. Cada práctica, cada proyecto, cada experiencia puede y debe generar una evidencia para la reflexión y la transformación de la educación. En otras palabras, esta normativa nos recuerda que la docencia y la investigación no son caminos paralelos, sino que son dos dimensiones del mismo proceso educativo. Enseñar, aprender e investigar son en esencia una sola acción formadora. Ahora sí me voy a centrar concretamente en la experiencia de nuestra universidad, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, donde concebimos la práctica docente como un proceso continuo y progresivo que acompaña al estudiante desde su primer contacto con la escuela hasta su consolidación como docente investigador. Verán todo este trayecto. No se trata de 6 asignaturas totalmente independientes, sino de una secuencia formativa que evoluciona. Pasan de mirar, de observar, a intervenir, a producir conocimiento. Y cada etapa de esta práctica tiene un propósito claro y todas juntas forman una ruta de desarrollo profesional y humano para nuestros estudiantes. En la práctica uno es su primera experiencia y el estudiante aquí se inserta en el contexto escolar. Aprende a observar con intención, a tomar notas, a identificar patrones, a analizar su contexto educativo. Este es el momento en el que desarrolla sus primeras habilidades de descripción y registro de evidencia. Cabe destacar y quiero mencionar que el pensum previamente tiene 2 asignaturas al inicio, una técnica de estudio e investigación y otra que es metodología de la investigación, donde ellos ya se ponen en contacto, ¿verdad? Con todo lo que es el conocimiento previo que deben tener para llegar a este momento. Aquí, como les decía, en esta primera práctica, ellos aprenden algo muy fundamental, que es mirar, que mirar no es ver, mirar es comprender. También en la segunda práctica, pues ya el estudiante comienza a asumir pequeños espacios de enseñanza, siempre bajo la supervisión del tutor, que es una figura clave. Por temas de tiempo, no entré en detalle de cómo se seleccionan esos tutores. Diseña secuencias didácticas, aplica estrategias y empieza a vincular la teoría con esa realidad del aula. Cada observación se transforma en una oportunidad para mejorar y cada una de esas clases en una experiencia para analizar y aprender. Luego tenemos la práctica 3. En esta tercera práctica ya el estudiante gana un poco de confianza y de autonomía en el aula. Implementa unidades didácticas completas, ya planificadas y evalúa sus estrategias ya con criterios investigativos. Las preguntas que decía anteriormente, ¿qué funcionó? ¿Qué no? ¿Por qué no funcionó? Aprende a hacer diagnósticos de necesidades, a reflexionar sobre sus decisiones pedagógicas y a usar la evidencia, como ustedes mencionaban, para poder mejorar su práctica. Este es el momento en que él empieza a pensar como investigador, aunque todavía él no lo llame así.
Las siguientes tres Nos, prácticas representan la madurez del ciclo formativo. Es cuando el estudiante pasa de aplicar estrategias a construir conocimiento desde su experiencia. En la práctica 4 comienza el inicio de la investigación-acción. Él valida el diagnóstico en su centro educativo acompañado de su tutor y articula su trabajo con una asignatura clave que es investigación-acción. Ya no observa desde fuera, sino que empieza a intervenir con propósito, a mirar el aula como un espacio de indagación y de mejora. Y este es el inicio formal de su proceso de investigación. Ya en la práctica 5, en la parte de intervención y recolección de datos, él ejecuta su plan de acción y aplica las diferentes estrategias innovadoras que había planificado en la práctica 5, triangula fuentes y analiza los resultados y asume su rol como investigador de su propia práctica. Cada observación, cada ajuste que hace, cada conversación con su tutor, pues se convierte en una evidencia del aprendizaje. Y por último, en la práctica 6, pues todo el tema de sistematizar y comunicar los resultados de su investigación. En esta sexta práctica llega la etapa de la síntesis y la comunicación. Él organiza sus hallazgos, redacta su informe y lo comunica con todos los pormenores de rigor metodológico. Ya no solo enseña, sino que vemos que produce conocimiento, consolida su identidad como docente investigador y por ende, porque cada uno de esos proyectos aporta a la mejora de la escuela y por ende al sistema educativo. Aquí el proceso culmina, pero estamos seguros de que dejamos ahí sembrado ese espíritu investigativo en cada uno de estos estudiantes. Cada una de mm, estas 6 prácticas forma parte de un espiral de aprendizaje donde, como le dije desde el inicio, iniciamos con la observación hasta la reflexión y el compartir esa experiencia que tuvieron en la escuela. Con este modelo, en la universidad buscamos que nuestros estudiantes no solo aprendan a enseñar, sino que también aprendan a pensar sobre su práctica y a transformarla, porque al final, como decía hace un momentico, investigar es una forma de enseñar. Concluyendo ya, Elsa, que te veo por ahí, después de todo lo que les he contado, creo que hay unos puntos que debemos resaltar. Es que estamos justamente a unos 20 segundos. Ok, Gracias, que los doctora Matos. desafíos de la formación docente solo se van a resolver con prácticas transformadoras, no con reglamentos ni normas, son muy importantes, pero al final las verdaderas transformaciones se dan en el aula. Las prácticas docentes son justamente eso, el corazón de esa formación y el espacio donde este futuro profesor aprende a mirar, a cuestionar, a investigar y a enseñar con sentido. Investigar es una forma de enseñar con conciencia, una manera de entender que cada aula plantea una nueva pregunta, cada práctica fortalece la capacidad de nuestros estudiantes de desarrollar esas habilidades de observar, analizar y transformar, que es justo el maestro investigador que necesita nuestro país. Como decía ayer el señor Pedro, aunque el sistema no cambie, si yo cambio y trato de hacer transformaciones, pues estaré aportando. Porque Sí, sí. además, formar ciudadanos investigadores es formar ciudadanos críticos, éticos y comprometidos con la mejora educativa. Yo creo que en Muchísimas la... gracias. Muchísimas gracias, de verdad. No sé si realmente pudiéramos tomar este último slide como una referencia efectivamente de las conclusiones y me parece que Patricia quería decirnos algo justamente al final y luego de esto damos paso de inmediato a la doctora Laura Abreu. No, precisamente esto, dar las gracias, queda la presentación a disposición. Si puedo compartirla, pues aquí está, mi correo está también al final. Agradecer muchísimo la atención y bueno,
Te doy el tiempo, Elsa, para que puedas disponer. Muchísimas gracias, de verdad. Un aplauso también fuerte para nuestra maestra que definitivamente nos ha llevado por el camino de la investigación con sus efectos en el aula y sobre todo en la práctica docente. Bueno, damos entonces la bienvenida ahora a nuestra siguiente exponente. Es justamente la doctora Laura Abreu. La doctora Laura Abreu presenta con nosotros un tema sumamente interesante. Ella hablará a nosotros acerca del diálogo entre la política pública y la libertad académica para formar docentes. Es especialista con más de 25 años de experiencia en educación y políticas públicas, generando impacto social a nivel local e internacional, destacándose su experiencia en la coordinación de espacios de diálogo, la articulación de actores sociales en diferentes sectores, facilitación de procesos de consultas públicas, análisis de políticas públicas, además de su trayectoria en gestión de proyectos y la aplicación de conocimientos de investigación y análisis para generar evidencias para la toma de decisión. Cuenta con un firme compromiso de participación social. Posee doctorado en educación superior por el Boston College, tiene una maestría en tecnología de la educación de la Universidad de Salamanca y una maestría en administración de la educación superior en Boston College como Fulbright Scholar. Es licenciada en Educación de la Universidad Católica Santo Domingo. Ha realizado distintos programas de actualización, entre ellos Creating Collaborative Solutions de Harvard Kennedy School y Gobernanza para consejeras del Instituto OMG. Es coordinadora del espacio multisectorial Iniciativa Dominicana por una educación de calidad, iniciativa que lleva a un observatorio y da seguimiento y monitoreo a la política pública preuniversitaria. Desde este espacio ha realizado diferentes análisis de políticas públicas, entre ellas se destacan las de carrera docente, lectoescritura y educación técnico-profesional, además de análisis sistémico. Ha sido consultora para distintos organismos internacionales y asesora del Ministerio de Educación de la República Dominicana, así como parte de diversos espacios de veeduría y con visiones de educación, como la Comisión de Veeduría del concurso docente, veeduría de procesos de compras y contrataciones, comisión para la propuesta de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en la República Dominicana 2016-2018, la Comisión para el Estudio Evaluativo del Programa Docentes de Excelencia de la República Dominicana, entre otros espacios. Sin más que esperar, podemos dar la bienvenida a la doctora Laura Abreu. Le escuchamos. Bueno, muy buenos días, Elsa y todos los presentes. En otros paneles he escuchado a veces, yo soy lo que le estoy impidiendo a ustedes ir a almorzar prácticamente, así que voy a tratar de ser rápida y agradezco la invitación desde la OEI y bueno, que nos hayamos adaptado a esta modalidad en la mañana de hoy. Voy a compartir pantalla para compartir algunas reflexiones, más que nada. Realmente, más que una ponencia, pues yo quiero pensar que vamos a poder provocar una reflexión juntos aquí. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Todavía no está Perfecto. en modo presentación. Ah, bueno, ahora. Lo único que está contrario. Estamos viendo la otra pantalla, no la presentación, sino ahora sí. Ahí, sí, Gracias, ahora sí. perfecto. Muy bien, pues nada, voy a basar mi intervención mucho, me ha hecho reflexionar en estos días, pues la recién presentada y quizás conocida por muchos de ustedes, Estrategia Regional Docente para América Latina y el Caribe, que acaban de lanzar una iniciativa impulsada por la UNESCO desde el 2025 a 2030 y justamente hace 2 o 3 semanas acaba de ser lanzada. Entonces lo reconozco porque es parte pues de un esfuerzo global y se concibe como un consenso además que varios actores de la región y de todos los países se coincidieron en esa necesidad de políticas, de crear políticas sostenibles, integrales y que estén adecuadamente financiadas.
Entonces, mi reflexión se va a organizar en tres momentos y eso es lo que quiero, una mirada pues más, un poquito más sistémica, no tanto desde el aula y desde el propio rol del docente, sino un poquito más desde el sistema. Primero vamos a ver un poquito los desafíos, luego algunas ideas sobre la transformación educativa que necesitamos y basada, como les decía, en esta estrategia de la UNESCO recientemente lanzada. Y finalmente, pues una mirada al diálogo entre la política pública y la academia. Como todos sabemos, ya ha sido también recalcado por los ponentes anteriores, pues la evidencia lo confirma, el cuerpo docente es el factor institucional que más incide en los aprendizajes del estudiantado y está seguido muy de cerca, pues, por el liderazgo directivo. Sin embargo, nosotros enfrentamos una realidad compleja. En la región se habla de una escasez creciente del docente, de una profesión que resulta cada vez menos atractiva y de una percepción social que no siempre reconoce su valor. Las consultas regionales que sirvieron de base para esa estrategia evidencian grandes problemas estructurales. Primero, una falta de ese reconocimiento social, unas condiciones laborales que a veces son poco satisfactorias y, en definitiva, una debilidad en la estructura de la carrera docente. En algunos países estos factores incluso alimentan la migración de docentes en busca de mejores oportunidades de vida y esto se suma a un desarrollo profesional a veces que a veces no es suficiente o poco pertinente, podríamos decir, con escasos espacios de autonomía y reflexión crítica en esa formación inicial y sobre todo en la formación continua. Nos comentaba Patricia recientemente, hace un momentico, que la práctica y la incorporación de esa práctica se ha ido mejorando en el tiempo, pero no de manera, vamos a decir, de la misma forma en todas las instituciones de educación superior. Y ese es el reto, ¿eh? Hacer que esa práctica y esa voz del docente desde el aula también se haga sentir en todas las etapas y capas, digamos, del sistema. A esto se suma pues la diversidad de calidad entre los programas de pedagogía en la región y refleja en gran medida a veces ausencia de estándares nacionales coherentes o requisitos distintos de exigencia en el ingreso a la carrera. Como señalan muchísimos autores, también de la región, recientemente leí a la conocida investigadora Denise Bayant, el desarrollo profesional solo cobra sentido cuando nace de las preocupaciones y de los desafíos reales que los docentes enfrentan en su práctica. Es a partir de esa reflexión y de esos desafíos que entonces se hace realmente, que cobra sentido una formación. Es por eso que pues, debemos concebir a los profesores y a las profesoras como unos aprendices permanentes, no como unos ejecutores simplemente de programas que estén ajenos a su realidad, son investigadores permanentes, como mencionaba Patricia, porque encuentran soluciones en sus aulas, levantan evidencias de buenas prácticas y se convierten, y debemos concebirlos así, como agentes de cambios y promotores de innovación en su práctica en busca de aprendizaje y desarrollo integral de sus estudiantes. Es también necesario pues destacar el papel del liderazgo escolar. El cuerpo directivo pues no solo administra, sino que también es guía, es inspiración y crea condiciones para que la escuela aprenda. Los directores deberían ser impulsores de un modelo educativo centrado en logros compartidos y la autonomía profesional. Esas prácticas y esas colaboraciones que también lo habíamos desde Marcia y desde el ponente anterior, el doctor Joaquín, son muy necesarias. Y el ambiente escolar muchas veces está delimitado también por cómo fluye la cultura que pone este director educativo. A veces la formación de los directores no es más que la formación profesional de un docente y a veces carecen de una formación específica de liderazgo. Y eso también hay que tomarlo en cuenta porque es un reto pendiente. Esa formación continua y ese acompañamiento también a los directores como garantes de ese espacio de colaboración directamente desde los centros educativos. Entonces, pues todo el panorama claramente nos hace pensar en que debemos hablar de una transformación educativa que contemple una nueva manera de formar también a los docentes para lograr impacto significativo. Y hablar de una transformación educativa es hablar también de un cambio de paradigma.
A veces nos lleva a pensar en transformar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde enseñamos y aprendemos. Significa pues orientar los sistemas educativos hacia una formación integral que responda a las necesidades del presente y prepare a los desafíos emergentes. Recientemente también recojo aquí una frase de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación que nos recordó el reimaginar la profesión docente, en convertirla en una profesión colaborativa, con desarrollo a lo largo de la vida, con mejores condiciones de trabajo y, relacionado a lo que estamos aquí centralmente tratando, una voz activa en las decisiones educativas. El reto es cómo llevar esa voz del aula hacia la parte sistémica. También recientemente, y este mismo año, la Cumbre de Transformación Educativa reafirmó ese llamado al reposicionamiento del docente, del magisterio, pues reconociendo su autonomía, fortaleciendo su liderazgo pedagógico e incorporando las tecnologías con sentido ético y pedagógico. Las tecnologías que todos vimos que levantaron mucha más atención a raíz de la pandemia y que en días como hoy recordamos lo necesario que es tener estas herramientas incorporadas en nuestra día a día. Entonces, la transformación educativa no va a ser posible sin una transformación docente. También Marcia nos hablaba recientemente de la necesidad en Brasil de como una demanda de cambio en las prácticas y es una demanda que parece regional y se confirma con este llamado y este consenso que reciente vimos en Santiago de Chile el mes pasado, hace apenas 2 semanas. Necesitamos preparar a un profesorado para liderar los cambios del siglo XXI, equilibrando la enseñanza tanto de los contenidos que en el desarrollo, en habilidades transversales, que tienen que ver con la ciudadanía, con el pensamiento crítico, con la creatividad, promoviendo una cultura de aprendizaje colaborativo en las escuelas, desde esas prácticas incluso colaborativa entre docentes que fomentan, que se pueden fomentar desde la escuela. Entonces, se requiere con esto una formación, una coordinación entre las instituciones formadoras. Aquí es que sucede este nido de la transformación, una colaboración entre las instituciones formadoras, entre el Estado y entre los propios docentes en ejercicio, ya que la meta se convierte entonces en una formación integral que combina estos saberes disciplinarios con competencias socioemocionales y dominio de herramientas digitales, como ya dijimos. La profesionalización de la carrera docente es la base para dignificar la enseñanza como una profesión distinguida y ética. Requiere de estándares claros. Y aquí llamo la atención porque aquí empieza entonces a verse un poquito más el rol del Estado en la creación de esos estándares, en lo que sería una evaluación formativa, en trayectorias estables y en mecanismos de reconocimiento que premian la excelencia sin perder la esencia colectiva de la educación. Si estamos hablando de un docente transformado, estamos hablando entonces de un sistema que valora a ese docente y que lo valora a través de una carrera docente diseñada de forma que el docente puede transitarla verticalmente, pero también horizontalmente. A manera de ejemplo, voy a poner, y quizás aterriza un poquito el ejemplo de la República Dominicana. Mencionaba Patricia, pues que tenemos un sistema de carrera docente y sin duda tenemos un sistema muy bien plasmado desde el 2014 con 5 tramos, ¿verdad? Con su política definida y donde la formación inicial cobra sentido porque es casi el primer tramo en ese diseño, pero vamos a decir, que se ve esa formación y apoyo continuo arriba como una transversalidad, ya que mencionábamos que para que el docente pueda ocurrir esa transformación, se concibe como un continuo, una transformación continua, que no es solo de un momento. Entonces, contamos con este sistema, sin embargo, los tramos, aunque llevan un hilo conductor, que esos estándares profesionales y del desempeño que en la República Dominicana también tenemos definido y en base a un perfil que también fue acordado en ese momento, los tramos han sido estructurados, vamos a decir, en base a esa misma referencia en diseño y resultados que se nutren entre sí. Sin embargo, han sido
no existe una política continua de todo, sino que cada uno de sus tramos lleva su política individual o su normativa, vamos a decir así. Entonces tenemos unas normativas, como bien decía Patricia, la 01-2023, la última de la formación inicial docente. Hay una normativa que reglamenta lo que tiene que ver el ingreso, la inducción, hay una que tiene que ver con la evaluación del desempeño, pero cada una ha sido desarrollada de forma aislada. Aunque sí los atan esos estándares profesionales del desempeño y han sido en base a ellos y al perfil desarrolladas, idealmente, como en otros países que lo ha logrado, el caso de Chile, por ejemplo, esa verticalidad y horizontalidad en la carrera docente que queremos lograr, idealmente nos llevaría a empezar a pensar en un sistema de carrera docente coherenciado, articulado, sistémico, de forma tal que todos los tramos de la carrera estén de forma articulada, diseñados, son diseñados, pero pensados en una misma normativa que los contemple de esta forma, esa forma sistémica, digamos. Doctora Abreu, 2 minutos. Muy bien, ya estamos terminando. En fin, entonces, llegando un poquito a esa parte de cómo armonizar pues, la política, a menudo esas dos dimensiones siempre se presentan como opuestas. Las personas tienden a pensar que la política pública y lo que está sucediendo en la formación docente a veces se encuentran o chocan, pero en realidad yo lo visualizo como complementarios. El Estado, por su parte, pues tiene la obligación de garantizar la calidad y el funcionamiento de los programas de formación, tanto público como privado, y de promover oportunidades de liderazgo pedagógico e investigación como vías de desarrollo profesional. Formar los docentes líderes significa formar guías de la innovación, constructores de comunidad y agentes de cambio social, garantizando esta ruta de crecimiento profesional a través de la carrera docente, como mencionaba anteriormente, y las condiciones para que podamos transitar esa transformación docente que requiere de su voz y de prácticas innovadoras. La política pública entonces es el instrumento a través del cual la sociedad asegura su derecho a una educación de calidad, equitativa y sostenible. Y esa libertad académica no es más que la garantía de que esa educación se construirá en un pensamiento crítico con rigor y con sensibilidad. El reto es construir entonces ese diálogo continuo que permita orientar, que permita establecer esos marcos comunes y que esa retroalimentación que vamos viendo que va sucediendo desde las aulas pueda ir nutriendo lo que es una política que luego puede ir viendo esas mejores prácticas y lo que funciona, donde ese docente conformado en investigador, como bien decía Patricia, pues pueda, y me alegró muchísimo ver esa experiencia de la UNFU que mencionaba Patricia. La ideal sería ver que cómo el Estado garantiza que esa formación de calidad, formación de formadores, la tenemos a través de todas las instituciones de educación superior, también en la República Dominicana, que cada institución formadora cuide y alcance esos estándares de calidad de la formación. Entonces, nada, solo desde ese equilibrio es que podemos formar pues docentes capaces como de enseñar en libertad y para la libertad, esos ciudadanos que queremos formar. Entonces, quizás mencionar ahí el sentido de coherencia que necesitamos desde el Estado, una coherencia en la creación, en la implementación y en la continuidad de las políticas públicas que en base a evidencia van demostrando que funcione y que podamos mantenerlas en el tiempo. Básicamente como cierre, pues compartía como mencioné la estrategia al inicio, esta sería la última diapositiva donde esa misma estrategia pues promueve aquí unas recomendaciones finales y menciona el fortalecimiento de esa autonomía y ese liderazgo y la colaboración docente como uno de los puntos centrales de la misma. Creo que básicamente el mensaje nos queda claro que solo con una política sostenida, con diálogo y con legitimidad podremos garantizar esa transformación que anhelamos desde la voz del docente, del profesorado, hacia un futuro educativo pues realmente democrático y sostenible. Con esto Ex- lo dejo hasta aquí para poder abrir entonces al eh, diálogo.
Excelente, muchísimas gracias. De verdad, nuestro aplauso también para la doctora Laura Abreu. Este ha sido un espacio sumamente interesante, con reflexión profunda, donde hemos ido analizando desde lo que implica el trabajo colaborativo, la práctica docente, tanto desde las instituciones como con una perspectiva de la extensión y además desde el aula con la investigación, y pasamos luego a ver todo el sistema, como desde la perspectiva incluso de normativas dominicanas, pues se nos reta a llegar a una mejor práctica y a a una sistematización realmente que procure la calidad académica. Definitivamente los aplausos que han recibido nuestros exponentes pues dejan en evidencia que tan gratificante y sobre todo fructífero ha sido este tiempo. Por razones precisamente de esta condición de límites en cuanto al tiempo, lamentablemente no tendremos preguntas en esta ocasión, pero sin lugar a dudas pueden nuestros expositores estar muy conscientes de que el auditorio ha recibido sus mensajes, y la evidencia de los emojis que comparten son simplemente una señal, ¿verdad? Una muestra de que hemos estado no solamente conectados online, sino conectados en reflexión, conectados en aprendizaje y conectados en la intención de que nuestro sistema educativo, tanto a nivel local como de toda Iberoamérica, mejore cada día, y que los aprendizajes sean significativos para los estudiantes, pero también para cada uno de los docentes, porque es el desarrollo de la formación docente lo que impulsa finalmente todo lo que hacemos en el sistema educativo. Muchísimas gracias de verdad a nuestros expertos, y de verdad sabemos que este ha sido un espacio sin desperdicio. Nos despedimos en este tiempo y cedemos a quien continúa. Gracias de verdad a nuestros exponentes.